Generalmente estamos predicando sobre temas que nos provee el pastor, pero hay momentos en el año en que podemos elegir el tema. Así que hoy va a ser un tema no muy tratado dentro de la iglesia, que es el tema de la política. Así que muy buenos días a todos. Muchas veces nos preguntamos qué tiene que ver la fe que confesamos con la ciudad en la que vivimos, con su gobierno, con sus leyes y la política en general. Pensar esta relación con los gobiernos y la política nunca fue fácil. El tema genera incomodidad y hasta cierta desconfianza. Los evangélicos solemos movernos entre dos extremos. Por un lado, los que no quieren saber nada de la política porque lo consideran un terreno corrompido y piensan que los evangélicos estamos solo para evangelizar. Por el otro, están los que consideran que más que evangelizar, el centro de la actividad de las iglesias debe ser la acción social y política. Y se entregan capaz a un entusiasmo que la fe capaz no avala. Hace 50 años, el Pacto de Lausana, que fue una reunión de evangélicos muy importante, que se realizó en la ciudad de Lausana, en Suiza, reconoció que ambos extremos estaban equivocados. La evangelización y la acción social y política son igual de importantes para ejercer nuestro deber como cristianos. Lausana entendió que el evangelio no es un llamado al quietismo social, sino a la acción. Estamos llamados a una presencia transformadora acá, en la ciudad en que vivimos. Acá es donde debemos transformar tanto los corazones con el evangelio como la sociedad con nuestra acción social. La Biblia nos hace recordar que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No somos ciudadanos del mundo, porque este no es nuestro hogar definitivo, sino un lugar de paso que debemos estar alertas ante la inclinación de dejarnos absorber por la lógica del mundo, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Saber esto nos orienta sobre cómo debemos situarnos frente a la sociedad, una sociedad que no comparte ni nuestra fe ni nuestros valores. Durante el exilio babilónico bajo el gobierno pagano, Dios le enseñó a su pueblo a cómo debía relacionarse con la ciudad que no era suya. Dios ordenó a Israel buscar el bienestar de la ciudad en la que estaba cautiva. Por medio de Jeremías les dijo, y esto es un texto que siempre leemos acá en la iglesia, les dijo en Jeremías 29, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá. No se reduzcan en número, procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Este pasaje marca un horizonte, un objetivo sobre el que trabajar. Nos pide echar raíces, formar familias, trabajar, procurar el bienestar de la ciudad. No debían vivir de espaldas a la ciudad, sino en medio de ella y en su favor. Tenían que tener una influencia positiva. Jeremías 29, entonces define una presencia comprometida con la ciudad que busca el bien común. Sobre esto también escribió San Agustín, obispo de Hipona, uno de los padres de la iglesia muy citados por Calvino. Él escribió 2 libritos, es conocido por sus confesiones, pero también tiene otro librito que se llama La ciudad de Dios, que más que un librito son 2 tomos bien gordos, donde explica que todo esto puede entenderse a partir de 2 amores que dan origen a 2 ciudades, la ciudad terrenal y la ciudad celestial.
La ciudad terrenal la forman quienes viven según la carne, como si Dios no existiera, guiados por sus propios deseos. Es vivir para uno mismo. Esto lleva al hombre a colocarse a sí mismo en el lugar que solo debiera ocupar Dios. Y a eso llamamos idolatría. Estos ídolos pueden ser uno mismo o uno mismo y los deportes, uno mismo y el consumismo, y uno mismo y la política también. La ciudad celestial la forma quienes viven según el Espíritu, en una relación íntima con Dios, buscando siempre su voluntad. Esto es, tratar de vivir por Dios y para Dios. A Agustín le interesaba el corazón de las personas, el corazón de quienes construyen las dos ciudades. Y usa una conocida frase: dos amores construyeron dos ciudades. Dos amores construyeron dos ciudades. La ciudad terrenal puede alcanzar un gran desarrollo cultural y logros increíbles, pero separada de Dios no tiene propósito ni futuro, porque no puede ser la esperanza única del hombre. La ciudad de Dios, en cambio, se construye donde Dios es reconocido como Señor y donde su verdad gobierna los corazones. En la ciudad de Dios, el ser humano encuentra su propósito verdadero, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, como dice nuestra confesión de fe. Toda la Biblia nos define un horizonte correcto para analizar la cultura y la historia, distinguiendo entre los logros genuinos de quienes lo hacen por Dios y para Dios, por un lado, y por otro, las pretensiones idolátricas de quienes no lo hacen por Dios ni para Dios y que solo venden un humo efímero. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué amor está edificando nuestra ciudad, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestro compromiso cívico con la ciudad? El fin principal de la creación, sabemos, es manifestar y exaltar la gloria, soberanía, amor y santidad de Dios. Dios creó todo con el santo propósito de revelar su carácter y hacer visible su señorío. Entonces debemos vivir de modo en que la gloria de Dios se manifieste en todas las relaciones, con Dios, con los hombres y con la creación. Si nos volvemos una vez más a Jeremías 29, vamos a reconocer muchas palabras que aparecen en Génesis 1 y 2, en el relato de la creación. Cuando dice planten huertos, coman de sus frutos, cásense, multiplíquense. En el jardín del Edén, Dios encomendó al ser humano una tarea muy especial: ejercer dominio y mayordomía sobre la tierra, cultivarla, guardarla, poblarla y vivir en comunión con su Creador. Este mandato cultural de Génesis 1 y 2 nunca fue derogado por la caída de Adán. Dios espera entonces que los hombres continúen esa mayordomía, ahora bajo los efectos del pecado, pero persiguiendo aquellos mismos propósitos que vimos en el Génesis. En su gracia, Dios prometió la victoria sobre el mal y la restauración de todas las cosas, a pesar de la caída. Esto comenzó a cumplirse con Jesucristo, por medio de su encarnación, muerte y resurrección. Con Jesús irrumpieron las primicias de una nueva creación. Y tenemos la certeza con Jesús de que un día Dios hará nueva todas las cosas. Toda la historia bíblica es una línea que va desde una primera creación hasta una nueva creación. Y en el medio, en el centro, quien garantiza todo está Jesucristo. El reino de Jesucristo inauguró que inauguró Jesús con la encarnación, no tiene solo el objetivo de salvar personas, sino de restaurar y renovar toda la creación. Por lo tanto, ser cristiano no es solo proclamar el Evangelio, sino también incluye el comprometerse con las acciones sociales y a veces políticas necesarias para redimir el mundo caído.
Nuestra vida está entrelazada con asuntos que tienen que ver con los gobiernos, las leyes y la política. Nadie escapa a eso. Las decisiones de los gobiernos, las leyes y las crisis periódicas afectan nuestro día a día, nos guste o no. Y viene a mí el recuerdo que en mis años de escuela, muchos de los profesores, fui a un colegio inglés, así que muchos de los profesores eran desplazados de la Segunda Guerra Mundial. Muchos habían escapado del comunismo en la República Checa. Había excombatientes del conflicto en Irlanda del Norte. Y media docena de profesores habían escapado de las masacres en Rodesia. En mi tiempo de escuela en la Argentina, todo estaba sumido en la anarquía. Recuerdo los guardaespaldas en la puerta del colegio, las amenazas de bomba y el papá de un compañero que fue secuestrado y asesinado. Recuerdo a 2 profesores que desaparecieron. Recuerdo a mis libros de historia y francés que fueron censurados y prohibidos en segundo año. Recuerdo a un hermano de la iglesia a la que le volaron la casa en 1000 pedazos. Recuerdo la guerra de Malvinas y mi servicio militar, que duró más de lo previsto, porque estábamos a la espera de la ratificación del Tratado de Paz con Chile. Y esto solo en 10 años de mi vida. Hoy tengo 5 veces más años y me doy cuenta cuán afectada ha sido mi vida por razones de los gobiernos. Y tan solo pensemos, no en nosotros, sino en Jesús mismo. La arbitrariedad del Imperio Romano hizo que tuviera que nacer en Belén y no en Nazaret. Su ministerio transcurrió en medio de una agitación política y de las aspiraciones nacionales judías, y un poder secular lo sentenció y ejecutó en la cruz. La política no se limita a los recintos parlamentarios, sino que penetra en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras relaciones, condiciona nuestro futuro. Lo que hoy somos es fruto de todas las cosas que nos han acontecido, sin querer. La política es casi omnipresente. Cada uno es testigo y, en cierto modo, protagonista de hechos políticos y, por lo tanto, la vida política forma parte de una de las responsabilidades ordinarias y de la vocación humana. No podemos escapar de eso. La política no es algo ajeno cuando vivimos en sociedad. Y abandonar la responsabilidad pública tiene consecuencias, aunque quien lo haga prefiera cerrar los ojos ante esas posibles consecuencias. La indiferencia hacia los asuntos públicos no es señal de piedad religiosa. En cierto sentido, a veces puede ser una cobardía disfrazada de piedad. Porque si no somos los hijos de Dios los que hemos de cambiar la historia, entonces, ¿quiénes lo harán? El desinterés político crea un vacío que luego es llenado por políticos que no creen en Dios, que no son de Dios y no viven para Dios. El Evangelio es una proclamación pública con una clara dimensión política. Jesucristo fue exaltado como Señor sobre toda la creación. Confesar que Jesús es el Señor, que en griego es Kyrios la palabra, tiene consecuencias públicas. Su señorío relativiza toda pretensión de soberanía absoluta. Por eso, al declarar que Jesús es Kyrios, los primeros cristianos proclamaban que Él era el Señor no solo de la iglesia, sino Señor de la historia. La frase de Abraham Kuyper, que siempre escuchamos acá, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no diga mío, me pertenece, implica que la confesión de Cristo como Kyrios tiene consecuencias directas sobre todos los ámbitos, pero especialmente sobre los gobiernos y la política. Confesar a Jesús como Kyrios, como Señor, es una formación política. En el Imperio Romano, el título de Kyrios se usaba para el mismo emperador.
que exigía cultos y honores para sí mismo. Los primeros cristianos se negaron a reconocer a César como Quirios, y al negarle el honor que solo Dios se debía, hacían una declaración política contra el imperio, que desafiaba todas las estructuras de poder de su tiempo. Esta resistencia no fue solo individual, sino comunitaria, porque toda la Iglesia invocaba públicamente el nombre del Señor Jesucristo. En este punto algunos pueden estar preguntándose, pero ¿por qué los gobernantes tienen que obedecer a Jesús si ellos no creen? La Biblia nos enseña que la ley moral de Dios imprime sus principios en la naturaleza humana y expresa el orden de justicia que lo encontramos condensado en los 10 mandamientos. Esas leyes son también políticas, porque postulan deberes no solo hacia Dios, sino también hacia el prójimo. ¿Se acuerdan? Había 2 tablas. Una primera que reconocía nuestras obligaciones para con Dios y una segunda tabla que contenía nuestras obligaciones para con el prójimo, o sea, para con la sociedad. En ellas están los principios de toda convivencia social y armonía política, la verdad, la justicia, el respeto a la vida y la libertad. Los gobernantes, lo acepten o no, están obligados a esas leyes morales de Dios. No puede existir neutralidad. Si un gobierno o la política en general pretende expulsar a Dios y a su ley moral del ámbito público, entonces esto va a tener consecuencias. Porque ideas equivocadas generan consecuencias equivocadas. Ideas correctas generan respuestas correctas. No nos olvidemos entonces, Jesucristo es el Señor y no lo son los gobernantes. Hasta acá hemos visto que los cristianos hemos sido llamados a transformar la ciudad, pues hemos recibido un mandato cultural que alcanza también a los gobiernos y a la política. Nuestra relación con ellos se basa en 2 pilares: el señorío de Jesús, dijimos, y la vigencia de la ley moral para todos. Hasta acá he tratado de explicar las bases bíblicas de nuestra participación en la sociedad. Ahora trataré de explicar cómo los creyentes podemos influir en el ámbito público. Un teólogo presbiteriano muy conocido que estuvo de misionero en el Perú, llamado Juan A. Mackay, desarrolló una de las imágenes más difundidas de la teología latinoamericana, que es la metáfora del balcón y del camino. No sé si alguna vez lo han escuchado. Para Mackay, él tomó la imagen de quien se asoma al balcón, mira la calle y comenta lo que pasa, pero no participa. Desde ahí arriba la vida es un espectáculo. Todo se conoce a la distancia, con la seguridad de quien nunca se compromete. El cristiano del balcón puede ser erudito y crítico, pero su conocimiento es tan solo teórico y desencarnado. El cristiano del camino es, en cambio, un peregrino, porque es el camino donde la vida se vive, donde uno se ensucia los pies y se equivoca y asume riesgos y también surgen los miedos. La verdad de la realidad solo se conoce en el camino. No se trata de contemplar ideas sobre Dios, sino de seguir a Cristo con la existencia entera. Lo importante es seguir a Cristo, guiados por el corazón de Cristo. El cristiano del balcón es el cristiano que opina de todo a la distancia, pero jamás se ensucia, no se mete. Está contento con mirar desde el balcón de su palacio. En cambio, el cristiano del camino es el que tiene un compromiso encarnado con la realidad de su ciudad. Camina a sus calles, tiene presencia activa y sostenida y se siente responsable por la creación. Acepta el mandato de Dios y lo cumple. La transformación de la ciudad es solo posible
para el cristiano del camino. Solo es posible desde quien comparte la vida real de quienes la habitan. Desde el balcón, capaz todo es más cómodo, pero todo es más estéril. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vivió en una clase pobre, en un país bajo ocupación, comió con publicanos, con pecadores, se mezcló con la gente. La encarnación en la vida pública es dejar de mirar desde el balcón, dejar de ser turistas de nuestra propia realidad para ser verdaderos agentes de transformación y ejercer una ciudadanía responsable. ¿Cuál debería ser nuestro propósito para la ciudad? Establecer la paz de Dios, que en hebreo se dice shalom. Pero la palabra hebrea shalom, como saben, significa algo más que paz. Significa paz, bienestar y una relación justa con Dios, con el prójimo y con el mundo creado. Es más que una ausencia de conflicto. Es la condición positiva del deleite mutuo, de la armonía, del gozo pleno de nuestras relaciones. Es la forma en cómo deberían ser las cosas, como lo había planeado Dios, pero generalmente en un mundo caído no lo son. Dios ofrece imágenes elocuentes del shalom, y lo vimos en la lectura que hizo Lidia de Isaías 65. Dice, me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. Así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia. El lobo y el cordero pasarán juntos, y el león, como el buey, comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, dice el Señor. Niños que crecen, ancianos que completan sus días, manos que disfrutan del fruto del trabajo, enemigos naturales que son capaces de descansar juntos. Estas imágenes significan el shalom, el cumplimiento en el futuro de la justicia en la comunidad. El Salmo 85 lo celebra cuando dice, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Pero ojo, no hay shalom si no hay justicia. La justicia bíblica se funda en el valor de las personas. Todo ser humano es objeto del amor de Dios y fue creado a su imagen y semejanza, lo cual le confiere un valor especial ante Dios. En el Antiguo Testamento, los dos términos hebreos que explican la justicia son sedaká y mishpat. Sedaká se traduce como rectitud o justicia, todo lo que en una comunidad es valioso, justo y correcto, y gobierna la totalidad de las relaciones sociales. Mishpat se traduce como derecho o justicia, con sus matices jurídicos. Comprende la equidad, la legalidad y la imparcialidad. Cuando estas dos palabras, Sedaká y Mishpat, aparecen juntas, expresan el Shalom, un orden ético y social que se hace presente. La justicia bíblica es, por lo tanto, comunitaria, porque el Shalom es relacional. Vivir Shalom es estar en una relación correcta con quienes nos rodean. Nadie es justo viviendo en soledad. No hay shalom sin justicia. Como evangélicos participamos en la política para ir más allá de una elección o un gobierno, sino para trabajar por el establecimiento del shalom para nuestras ciudades. Ahora bien, ¿qué podemos hacer desde la Iglesia como para influir en los gobiernos y la ciudad en que vivimos? Hay dos cosas fundamentales que podemos hacer. Primero,
orar por los gobernantes y segundo, ejercer nuestro rol profético. La Iglesia debe ante todo orar por sus gobernantes. El Antiguo Testamento establece que la autoridad civil es una institución ordenada por Dios y sujeta a su gobierno. Daniel 2:21 afirma que Dios cambia los tiempos y las épocas y quita los reyes y pone los reyes. La oración por los gobernantes entonces está vinculada a las necesidades y el bienestar general de la comunidad. David, en circunstancias críticas, buscó a Dios en oración para tratar los asuntos civiles del reino. En otra ocasión, ante la amenaza filistea, el pueblo le pidió a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. La oración de los justos tiene poder para cambiar toda situación política, porque Dios cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes. En el Nuevo Testamento el pasaje más determinante es 1 Timoteo 2, versículos 1 al 2, que es lo que leyó Alicia hoy a la mañana. El 1 y 2 dice, es Timoteo 2, 1 y 2. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Tratemos de seguir el texto. En el versículo 1, la palabra que usa la nueva versión internacional es yo recomiendo, pero en el original griego es la palabra parakaló, que significa exhorto. Esta palabra no expresa una simple recomendación, sino un imperativo, un mandato apostólico de autoridad. Se transforma en una obligación. La oración debe hacerse por los reyes y por todas las autoridades, dice. Es por todos los gobernantes, más allá de las virtudes o defectos morales de cada uno, porque aunque falibles e injustos, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esa dignidad nos llama a orar incluso por los gobernantes corruptos y tiránicos. La oración no niega sus pecados, busca su transformación, confiando en el poder regenerador de Dios. Por su divina providencia, Dios dirige las decisiones de los gobernantes, incluso las malas decisiones. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey de la mano del Señor. Él lo dirige donde a él le place. El Catecismo Mayor de Westminster aclara, la infidelidad o la diferencia de religión no invalidan la autoridad justa y legal del gobernante. Recordemos que Pablo oró por el emperador que lo perseguía y Jeremías oró también por Babilonia. El propósito de la oración es que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto conecta la estabilidad política con las condiciones de vida del pueblo. Las peticiones pueden incluir, y esto lo vemos en varias porciones bíblicas, la sabiduría para decidir, la justicia en la administración, la protección contra la corrupción, la sensibilidad hacia los oprimidos y la apertura al Evangelio. Calvino llama a este pasaje de 1 Timoteo 2 el más célebre de todos y se detiene no en el mandato en sí, sino en la razón que acompaña el mandato. Dice que con estas palabras Pablo encomienda a la iglesia a la protección y tutela de los gobernados en una ciudad. Orando nosotros por los gobernantes, estamos cuidando a la gente de nuestra ciudad. No oramos por el éxito personal del gobernante de un partido político. Oramos simplemente por las condiciones cotidianas para que la gente simplemente pueda trabajar, criar hijos y adorar a su Dios en paz.
Y este es el significado último de Shalom. Pero siempre hay un pero. Tengamos en cuenta que la oración no debe ser cómplice de la injusticia. La oración no es silencio cómplice, sino intercesión poderosa que busca la transformación moral del gobernante. Y con esto entramos en el segundo punto de qué podemos hacer por la ciudad. En el Nuevo Testamento, debemos ejercer nuestra función profética. Eso es el punto 2 de lo que debemos hacer. La función profética de la Iglesia es denunciar y anunciar. La denuncia y el anuncio son complementarios. La denuncia tiene que venir acompañada de un anuncio liberador del Evangelio. Cuando el profeta Isaías afirmaba que el Señor era un Dios de justicia, describía el carácter de Dios. La justicia es la visión profética, es algo que Dios es. Dios es justicia. Entonces la Iglesia, que es su pueblo, debe encarnar lo que ese nombre de Dios significa. Dios es antes que nada justicia. Y para defender lo que Dios es, la Iglesia ejerce su función profética. La Iglesia denuncia y anuncia. Recuerden, denuncia y anuncia, como en el antiguo Israel. Y denuncia tanto al templo, lo que pasa en la iglesia, al palacio y a las naciones vecinas. La defensa de la dignidad de Dios se defiende en todos los ámbitos y no se frena en la puerta de la iglesia. Casi al final decimos que en Gálatas 5, Pablo menciona la amabilidad y la mansedumbre entre los frutos del Espíritu. Y a Tito Pablo le recuerda que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean ostenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Cuando defendemos el nombre de Dios, se nos ordena hacerlo con mansedumbre y reverencia, porque Jesús es nuestro modelo. Y Jesús se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón. El testimonio cristiano ha de distinguirse por la claridad y la tolerancia. En nuestra relación con los gobiernos y en todo ámbito, la amabilidad sostiene la civilidad, promueve el respeto mutuo y reduce conflictos innecesarios. Lejos de ser debilidad, es una elección consciente por la empatía y el diálogo antes que la agresión. Quienes piensan distinto también son nuestro prójimo y llevan imagen de Dios. La amabilidad refleja el carácter de Cristo, pero no exige renunciar a las convicciones. La mansedumbre no es cobardía. Mateo escribía que Jesús no contendrá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Mas, sin embargo, nunca cayó ante la injusticia. Y ahora sí, para finalizar, hoy hemos visto que debemos procurar el shalom en nuestras ciudades, que Jesucristo vino a restaurar los corazones de los hombres y todo el mundo creado, que nadie puede evitar el tener que relacionarse con los gobernantes y la política, porque están ahí, pero que Jesús es el único Señor y los gobernantes no lo son. Que la ley moral de Dios es para todos, creyentes y no creyentes. Que debemos ser seguidores de Cristo en el camino. No podemos transformar nuestras ciudades si no nos embarramos y caminamos en sus realidades. Como iglesia debemos orar por los gobernantes. Es un mandato. Y debemos ejercer nuestra función profética de denuncia y anuncio. La política debe encararse con cautela, en favor del bienestar general y por y para la gloria y honra de Dios. Nosotros, la Iglesia, hemos sido llamados a ser modelo visible para una sociedad caída que necesita restauración, que necesita redención.
Por lo tanto, debemos dar testimonio del carácter de Dios, que es su justicia. Les propongo que hoy nos vayamos a casa recordando a San Agustín, que mencionamos al principio. Cuando dijo: 2 amores construyeron 2 ciudades. Si Jesucristo y nuestro amor por Dios ya no guían nuestras vidas, ¿qué amor está construyendo nuestra ciudad? Está en cada uno de nosotros el aceptar el desafío de construir una ciudad para Dios. Esta es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Oramos. Querido Dios y Señor nuestro, te damos gracias por haber podido tratar de entender tu palabra y explicarla. Señor, gracias porque hemos aprendido cosas importantes que hacen a nuestra relación con nuestra ciudad que tanto queremos. Gracias por darnos el don de poder orar y de ser testigos tuyos, defenderte, Señor, y denunciar y anunciar cuando es necesario. Gracias, Señor, por todas estas posibilidades de ser influyentes en nuestra ciudad. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.